Una cosa importante es saber que en todo pago que yo hago de la deuda hay dos componentes, ¿no? Hay un componente que es un abono a capital, ¿listo? Entonces yo pago de una deuda, digamos, $1.500, ¿listo? Digamos, es una deuda de $100.000 a, ese es el monto de la deuda, y digamos que está a plazo, eh, digamos, estamos a plazo de 100 meses, para hacerlo sencillo, y a una tasa, por ejemplo acá, una tasa eh, del 0,5% mensual. ¿Listo? Que es el 6% anual. ¿Listo? Más o menos. Digamos que obviamente si consideramos estas así, digamos, aquí en Latinoamérica, pero es por un ejemplo. Si yo pago 1.500, lo primero que hay que entender es que lo que yo pago hay dos componentes. ¿Listo? Un componente, ¿alguien sabe cuáles son los dos componentes cuando yo pago la cuota de un crédito? ¿Qué componentes tiene? Seguramente la mayoría saben. Uno se llama el abono a capital o pago a capital o pago del principal, tiene diferentes nombres, ¿listo? Abono a capital, ¿listo? Que esta parte lo que hace es lo siguiente. Si mi deuda completa es de 100.000 y yo tengo 100 meses para pagarla, es como si tuviera, digamos, acá un pilo de deuda por pagar, ¿listo? Dividido entre 100. Y cada vez que yo pago, digamos que estoy dividiendo entre 100 esto, cada vez que yo pago, estoy desapareciendo un pedacito de la deuda. ¿Listo? Entonces, ese es el abono a capital. Cuando yo hago un abono a capital, entonces, si por ejemplo esta deuda está asociada a una casa, listo, yo compré una casa, digamos, en, no sé, $150.000 y yo puse 50.000 y debo 100.000, listo. Cada vez que yo hice un pago al capital, me estoy haciendo un poquito más dueño de mi casa. Eso es lo que yo tengo dicho. Ya no debo 99, ya no debo 100.000, sino debo, digamos, que si hice abono capital de 1.000, entonces, digamos que ya debo, entonces, 99.000 y después 98.000 y demás. Pero tiene otro componente que es el pago de intereses y son dos componentes muy diferentes. ¿Listo? Este componente de abono capital es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque una inversión es aquella salida de dinero que me ayuda a mí a aumentar mi patrimonio. ¿Listo? Aquella salida de dinero que me ayuda a mí a generar más dinero. Ya voy a decir por qué un abono capital me ayuda a generar más dinero. ¿Listo? Los intereses es algo muy diferente. Es un gasto. ¿Listo? Es un gasto exactamente igual al gasto que yo tendría si estoy viendo un arriendo y demás. Es un gasto, o sea, un dinero que se va. La inversión es dinero que permanece, el gasto es un dinero que se va. ¿Por qué hago esta aclaración? Te voy a decir, yo pago interés de 500. ¿Por qué hago esta aclaración? Y es, cuando yo voy a hacer un abono de un crédito hipotecario, o cualquier crédito, yo voy a buscar es que el abono se haga a capital, ¿listo? No prepagar intereses, ¿listo? En algunos casos, digamos, cada vez menos, digamos, pero en algunos casos, digamos, si usted no aclara al banco que va a hacer un pago por abono a capital, digamos, si usted decide, no sé, hacer un abono de $15.000 a su deuda, ¿listo? Si usted no aclara en el pago que hace que esto lo abonen a capital, pues lo que hacen es prepagarle 15 cuotas, de los cuales va usted a prepagar intereses. Y eso es lo que a usted le interesa. A usted le interesa es que se vaya a abono a capital. ¿Para qué? Para que usted se haga un poco más dueño de su casa. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuándo vale la pena entonces hacer esos abonos a capital? Básicamente, cada vez que yo abono un abono a capital es una inversión. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando yo abono a capital estos $1.000, ¿qué significa? Que yo ahora, en el siguiente mes, ya no voy a deber 100.000, sino voy a deber 99.000. ¿Listo? Y al deber 99.000, entonces ya no pago intereses sobre los 100.000, sino sobre los 99.000. Y si el interés era el 0,5 y estaba pagando 500, ya el siguiente mes no va a pagar 500, sino va a pagar el 0,5% de 99.000. Ya les digo cuánto es. Entonces, en últimas, me estoy ahorrando, digamos, ya, acá es 4,95, ¿listo? Me estoy ahorrando esos 5 de intereses, ¿vale? Y si se dan cuenta, ese ahorro de 5 por una inversión de 1.000 es el equivalente, es como si yo me estuviera quedando en mi bolsillo 5 más. Y 5 de 1.000, ¿listo? Expresado en porcentaje,
es 0,5%. ¿Listo? Que, ojo con esto, es este mismo 0,5%. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo hago un abono a capital en mi deuda, ¿listo? Me estoy haciendo un poco más dueño de ese activo, estoy debiendo menos, y por lo tanto, es como si estuviera invirtiendo este dinero, ¿vale? ¿Y cuánto me está generando esa inversión? Pues es el ahorro que yo me estoy generando acá. En este caso, me estoy ahorrando 5 sobre los 1000 que invertí, y eso pues, en porcentaje, estoy ahorrándome el equivalente al 0,5% de lo que invertí. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo hice un abono capital, invertí mi dinero a esta tasa, al 0,5. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo saber si vale la pena hacer un pago a una deuda o no? Les voy a poner con dos ejemplos. Si esta persona tiene un crédito al 0,5% mensual, voy a poner un poco más real, voy a ponerlo al revés, digamos que fuera un crédito a 200 meses, crédito hipotecario, digamos, a 200 meses, con una tasa del 1% mensual. ¿Listo? Y ahí la cuota sería exactamente los mismos 1.500, pero serían abono a capital 500 y pago de intereses 1.000. ¿Listo? Simple para un ejercicio que va a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la posibilidad de invertir esos 500 y pagar una deuda al 1%, eso es exactamente igual a que yo estuviera invirtiendo mi dinero al 1%. Recuerden que la lógica es, ¿por qué es esto? Es porque yo estoy haciendo un poquito más dueño de mi activo, estoy teniendo menos al banco y por lo tanto me estoy ahorrando el equivalente al 1% de lo que acabo de abonar. ¿Listo? Esa es la lógica. Ahora, les hago dos preguntas. Digamos que está Vicente. Digamos que Vicente invierte con la mayoría de gente, ¿listo? Y Vicente tiene dos opciones. Pagar la deuda, hacer un abono extraordinario a la deuda, ¿listo? O invertir ese dinero, ¿listo? Ahora, si Vicente puede invertir ese dinero en un CDT o en un CDAT, como en los países digamos, de Latinoamérica, no sé, al 0,3% mensual, es decir, como al 3,6 anual, ¿tendría sentido para Vicente, si tiene esos 500, qué tendría más sentido para Vicente? ¿Pagar la deuda, que es como invertir su dinero al 1, o no pagarla e invertir un CDT al 0,3? ¿Qué creen ustedes? Confirmen por el chat. ¿Qué tiene sentido para Vicente? Ejemplo, entonces digamos, ¿qué haría Vicente? Entonces, Vicente podría pagar esta deuda de 500, este poquitico de deuda, digamos, pagar 500 de la deuda y ahorrarse, y por lo tanto empezar a ahorrarse intereses, porque se ahorraría cada mes el 1% de esos 500, que serían, no sé, 5, ¿listo? O sea, acá, digamos, va a calcular, digamos, el flujo de la opción 1 para Vicente. El flujo sería, si él abona a la deuda, entonces le quedaría en su bolsillo 5 más cada mes. De nuevo repito, ¿por qué? Porque paga 500 y tiene una deuda del 1%, entonces por los 500 antes estaba pagando 5, listo, del 1%, y entonces su flujo mensual le subiría en 5. Ahora, si él puede invertir ese dinero al 0,3, esos mismos 500, donde le generaría al 0,3, le generaría, digamos, 1,5. ¿Qué tiene sentido para Vicente? ¿Abonar a esa deuda o invertir en un CDT? ¿Qué dicen ustedes? Compartan por el chat. ¿Qué tendría más sentido para Vicente? Pagar la deuda, ¿estamos de acuerdo? ¿Clarísimo eso? Pagar la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda está a una tasa superior a la que él puede invertir su dinero por fuera. ¿Todos me siguen? ¿Todos me siguen ahí? Pero si estuviera, digamos, un señor, digamos, que se llamara Próspero, digamos, que ya sabe invertir su dinero, digamos, lo sabe invertir, digamos, no sé, al 1,5% mensual, ¿listo? Entonces, él si invirtiera al 1,5% mensual, 18%, digamos, al año, entonces, con estos 500, él podría
ahorrar, él podría invertirlos y generarle 7,5. ¿Listo? O podría pagar la deuda y ahorrarse y generar un flujo de 5. Para Próspero, ¿qué tendría sentido? ¿Pagar la deuda o coger ese dinero? Pagar la deuda me refiero a abonar aceleramente la deuda o invertirlo en otro negocio. Y voy a asumir que este negocio es un negocio similar, o sea, un negocio, digamos, donde él tiene una rentabilidad fija del 1,5. Porque acá cuando yo pago deuda, esa rentabilidad es fija. O sea, me ahorré, digamos, el dinero y ya. Acá si yo tengo un negocio similar en nivel de riesgo, más un negocio bastante seguro donde yo puedo invertir a 1,5 y generar 7,5. ¿Qué tiene sentido para Próspero entonces? ¿Pagar la deuda o invertir ese dinero? ¿Qué tiene sentido para Próspero? ¿Qué creen ustedes? Invertirlo, ¿estamos de acuerdo? Para él tendría sentido invertirlo. Y ojo con esto, porque entonces si lo invierte, ¿qué pasa? Con lo que lo invierte, paga los intereses y además le queda deuda, le queda adicional para, si él quiere, digamos, hacer otras cosas, digamos, con ese dinero. ¿Listo? Incluso si quiere acelerar el pago de la deuda o algo así. ¿Listo? Entonces, la pregunta que me hacían ahorita, digamos, de si yo tengo un crédito, ¿debo acelerar el pago de ese crédito, ya sea vivienda u otro crédito? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de mis alternativas de inversión de ese dinero, que sean alternativas, digamos, que generen, digamos, también, o sea, de muy poco riesgo. Y si yo no tengo alternativas que me generen una rentabilidad mayor a la tasa de interés o al costo, más que la tasa de interés, el costo mensual de la deuda, debería, digamos, matar más rápidamente, digamos, la deuda. Típicamente porque yo tengo una frase, digamos, que ya mucha gente conoce, es, porque yo digo a la gente que la mayoría de gente tiene la oportunidad de inversión de más del 25% anual y no lo saben, y es porque mucha gente no tiene créditos de vivienda al 1%, sino tiene créditos de tarjeta de crédito al 2,5%, ¿listo? Y si una persona que tiene un crédito de tarjeta de crédito al 2,5% y tiene $500, entonces, ¿qué debería hacer? Pues, salvo que tuviera una oportunidad de inversión a más del 2,5% mensual, pues pague esa tarjeta de crédito aceleradamente. ¿Listo? Porque es como invertir su dinero al 2,5% mensual, que es una inversión, digamos, al 30% anual. Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito a altas tasas, porque puedo tener tarjeta de crédito, digamos, a bajas tasas, pero tarjeta de crédito, digamos, a altas tasas, es, digamos, casi siempre, digamos, mucho mejor invertir en pagar esa tarjeta de crédito más aceleradamente. ¿Claro con esa pregunta? ¿Claro, digamos, con la respuesta a esa pregunta? ¿Listo? Es una muy buena pregunta, digamos, del tema, digamos, de inversiones. ¿Listo? Entonces, casi como siempre y como ya aprendimos de forma genérica, debo comparar siempre con base en mi tío, mi tasa interna de oportunidad a la que yo puedo invertir mi dinero. ¿Listo? Si te gustó esta información, te invito a que hagas un seminario totalmente gratuito que he preparado para ti, en el cual te explico los 5 pasos de la metodología libre que yo mismo he usado y que me llevó a mí a poder vivir de las inversiones antes de cumplir 40 años y que he enseñado a cientos de alumnos que han alcanzado tranquilidad, libertad y plenitud financiera. Entonces, ¿qué esperas? Da clic ya mismo en el link que aparece en la descripción del video y luego de ver el video completo podrás aplicar para tener una sesión totalmente gratuita de mentoría estratégica con uno de sus mentores financieros para que te podamos guiar en cómo tú mismo puedes empezar a tener esos mismos resultados. Un abrazo.